Hola, hola chicos, estamos en órbita, Astros en sintonía por Radio Z Anestesia. Hola querido Joe, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, querido amigo César Parra? Una nueva semana, un nuevo jueves en órbita, Astros en sintonía. ¿Cómo está, querido amigo? Sí, pues bien, pues compadre, y como siempre con invitados de lujo, lo que nos caracteriza. Hoy día no podía ser una excepción. Por supuesto. Mira, pasamos, ¿me acuerdo de qué hablamos? Hablamos de cementerios patrimoniales en Argentina la semana pasada. Exacto, con Anabel. Contingencia. Y para eso, bueno, tenemos a Iracy Hasler, que bueno, ella es concejala por el Partido Comunista de la Municipalidad de Santiago. Ella además fue senadora universitaria, secretaria general de la FECH, y bueno, estuvo también ahí a cargo del Centro Social y Cultural La Tetera. ¿Ah? Y bueno, como te digo, con su experiencia concejal, y se podría decir que es parte de esta nueva hornada de políticos jóvenes que a veces les dan hartos palos, que parece que en el fondo Claro. salen vicio que los políticos viejos. Pero vamos a hablar con Iracy sobre ese tema, sobre todo lo que es el panorama político actual y qué es lo que será en futuro. Así que, Eso. Iracy, ¿dónde estás, Iracy? Ahí está Iracy. Hola, hola, buenas noches. Muchas Oye, gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en órbita en este momento histórico además, así que vamos a tener harto que conversar ahí, César. oye, de madre brasileña. Y Sí, padre, mi madre, sí, mi ¿ve? madre es brasilera, es del nordeste de Brasil, de Ya, Piauí. Sí, pero vive hace muchos años, décadas aquí en Chile. qué buena. Ya, vamos, entremos en materia, primero preguntarte, ¿cómo interpretas tú la votación del apruebo? Finalmente, estamos hablando que superó el 77, 78%. ¿Quién es el dueño del apruebo finalmente? El pueblo movilizado. Yo creo que es el dueño y el promotor de este proceso tan importante que ha sido además un pueblo organizado, un pueblo movilizado. Que ha luchado por sus derechos ya hace mucho tiempo, pero que ha logrado articularse con una tremenda fuerza que no habíamos visto desde el 18 de octubre del año pasado y que ha dicho basta de tanto abuso, de desigualdad, de un modelo de acumulación de la riqueza en pocas manos y de una precariedad para la gran mayoría de la población. Y eso refleja también la votación del día domingo anterior, porque, claro, aquí a algunos y algunas les gustaba hablar harto de que estábamos muy polarizados, muy divididos, pero en realidad no, se ve que hay un pueblo eh, unido, un pueblo que tiene convicción, que tiene claridad, que ha decidido tirar a la basura la constitución pinochetista y darse la oportunidad de construir una nueva constitución y un nuevo modelo. Y yo creo que eso es tremendamente importante y ahí ese es el espacio, el motor de este proceso, las y los estudiantes particularmente que iniciaron también acá en nuestra comuna, muchos y muchas de ellas, otros en otras comunas también del país, saltando en los torniquetes, moviéndose, y que movilizaron a toda una población, que dijo basta de este modelo, basta de la represión también a ese y esos estudiantes, y que nos podamos tomar más las riendas por nuestras manos en este momento de posibilidades tan importantes. Vale. Ahora bien, te pregunto, así honestamente, ¿realmente estábamos tan mal, ponte tú, el 17 de octubre del año pasado? Estábamos tan mal porque uno se compara, de repente, te pongo un ejemplo, o sea, Argentina, miramos hacia el... Es un desastre, un país que está en un default increíble. Vemos, por ejemplo, a Perú, que de hecho tenía, por ejemplo, el presidente Vizcarra clausurando el Congreso, y que de hecho el Congreso se lo está devolviendo. Tenemos a Bolivia con todos sus avatares políticos, etcétera, lo que había sido un poquito lo que fue la caída de Evo Morales en un momento, ahora vuelve el MAS a gobernar. Entonces te pregunto, dentro de todo, dentro de todas las falencias que tenía el país, ¿qué fue finalmente lo que gatilló el estallido social? ¿Qué fue lo que lo gatilló? Ahora bien, primera cosa, y lo otro, recuerda que hay mucha gente que todavía dice que en realidad esto
que el estallido como tal fue planificado, que en el fondo es imposible que el pueblo de por sí haya surgido y haya quemado una cantidad importante de estaciones del metro. Fue algo organizado, fue algo que nació espontáneamente. Y te vuelvo a preguntar, ¿estábamos tan mal el 1 de octubre? ¿Qué era finalmente lo que nos alienaba? Creo que estábamos bien mal, César, y eso... Hice hartas preguntas en una, ¿Sí? pero dale. Yo creo que estábamos... Sí, pero yendo a la primera, ahí sí se escucha bien. Uh-huh. Yo creo que sí, que tenemos una sociedad que, bueno, obviamente un pueblo que sale adelante, mujeres trabajadoras de nuestro país que gratuitamente trabajan todos los días en la crianza, en los cuidados, en el trabajo doméstico, en la organización comunitaria y que ni siquiera reciben un sueldo, que no tienen una pensión. Entonces, la verdad es que sí, uno puede comparar con otros países donde también podemos identificar distintos problemas, pero si nos miramos a nosotros y nosotras, creo que tenemos que ver que hay una sociedad absolutamente precarizada y lo demuestra también la pandemia. ¿Qué nos dimos cuenta? Imagínate, en nuestra comuna, en el barrio Yungay, fue el exministro Mañalich, vio la situación y dijo, yo no sabía el nivel de hacinamiento que había en Santiago. Entonces, claro, hay un nivel de hacinamiento tremendo, exposición a incendios, etcétera, unas condiciones que tenemos particularmente en nuestro país porque hay un modelo, el modelo neoliberal, que nos impusieron a sangre y fuego en un momento de la historia y que ha mercantilizado todas las esferas de nuestra vida y que nos tiene en una sociedad sin derechos sociales. Si hablamos de los otros países que tú mencionabas, bueno, Bolivia sin duda solidarizar con el pueblo boliviano porque es horrible lo que le hicieron. Cómo les arrebataron una elección, no les permitieron hacer una nueva elección, inventaron un fraude, metieron a una dictadora, todo esto a vista y paciencia del mundo, y el pueblo logró, una vez más, democráticamente, elegir a su conducción en el país. Tremenda muestra. Evo Morales, bueno, hagamos una nueva elección. Bueno, no me presento, pero que ese pueblo pueda realizarse democráticamente. Así que bueno, mis felicitaciones y abrazo al pueblo boliviano en todo lo que ha sufrido. Pero si vamos a nuestro país, César, yo creo que hay un modelo que no da para más. Todo está mal, no es que las personas estamos tristes todo el día, salimos adelante, tenemos fuerza, tenemos ganas de vivir, pero las condiciones son duras y son de un modelo que ha privilegiado a unos pocos nomás. Y si vamos a la votación, esos pocos están bien identificados. Ellos tienen súper claro que tienen que mantener el modelo y creo que el resto tenemos bastante claro que tenemos que cambiar ese modelo. Y eso es bueno también de esa votación, porque nos da cuenta, insisto con lo que decía antes, no había una polarización. Hay un pueblo unido que quiere cambios porque se da cuenta que este modelo es absurdo. Que no hay posibilidad en este país de negociación colectiva, por ejemplo. ¿Cómo distribuimos la riqueza? Sí, no, si después... ¿Cómo distribuimos la riqueza de este país, los recursos naturales? Perdón, después quiero que hablemos de eso. Quiero que empecemos como a imaginar la nueva constitución, etcétera, qué cambiaríamos, qué mantendríamos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente crees que fue un movimiento espontáneo o hubo una preparación en lo que fue el estallido social del 18 de octubre? ¿Se preparó una preparación alienígena de un enemigo poderoso? No es claro, no. Un metro, no es fácil quemar un metro. Igual tenés que... yo también lo creo. 4 horas, no sé, por 8 o 9 estaciones del metro, es algo que no surge de la nada. Mira, a mí también me llama la atención y no tenemos información de eso. Yo me pregunto de dónde será esto, porque también fueron extrañas las de ese día viernes, del no resguardo, de distintas situaciones. Yo no sé quiénes quemaron el metro y la verdad es que el gobierno, a pesar que en un momento dijo que tenía muchas pruebas y muchos elementos, tampoco nos ha dicho cuáles son esas pruebas y cuál es la teoría que tienen sobre lo que ocurrió. Creo que ahí hay elementos aún abiertos, pero sobre el movimiento en general, sobre lo que ocurrió, yo creo que nadie tiene la capacidad de organizar ningún espacio, ningún movimiento,
de organizar algo tan fuerte como lo que ocurrió desde el 18 de octubre. Y yo creo que nos sorprendió a todos y todas. A mí me llama mucho la atención, uno ve que hay descontento, que el modelo es injusto, pero bueno, eso lo llevamos diciendo en el tiempo también, y había una rabia acumulada y una conciencia también súper grande. Y yo creo que eso estalla también o surge en un proceso de revuelta, de cambio de la situación, en que el pueblo sale a manifestarse bastante ampliamente. Después lo vemos ratificado con la tremenda marcha el 25 de octubre, y uno dice, chuta, no eran unos pocos, no era un grupito armado. Y yo la verdad no veo a nadie, de todo lo que conozco en todo este tiempo, a ningún grupo con una capacidad de armar algo así de fuerte. Creo que la realidad es más fuerte que una capacidad particular que hubiera podido organizar algo como lo que ocurrió, con tanta fuerza, con tantos problemas también respecto de lo que generó en la población, pero también con la posibilidad que no había ocurrido con los movimientos anteriores, de efectivamente producir un cambio muy relevante en el país, que es lo que se abre con el proceso constituyente, que lo abrió la movilización social. Sí, no sé, lo que pasa es que estoy haciendo un recuento. Estoy partiendo por lo que fue el estallido, porque obviamente que quiero que hablemos de las maravillosas oportunidades que obviamente significa una nueva constitución, redactada entre todo una nueva constitución. Ahora bien, también es mi deber preguntarte, ¿qué te pareció, si yo te digo el concepto de orden público, qué te pareció el tema del manejo tanto de Carabineros, de lo que fue la situación, especialmente en los primeros meses? Igual estamos hablando dentro de un contexto inédito. Yo creo que también nadie se había enfrentado a una situación de seguridad así, ¿ok? De orden público. Y lo otro, bueno, todos sabemos perfectamente lo que fue, lo doloroso que fue, por ejemplo, para Gustavo Gatica, el tema de quedar ciego para muchos, el tema se convirtió de hecho en un símbolo, el tema de un ojo ensangrentado, ¿ok? De lo que fueron los primeros meses. Pero en general, haciendo una evaluación en general a un año, ¿qué te pareció? ¿Qué tal se comportó Carabineros? ¿Qué reformas, qué cambios le gustaría hacer al concepto del orden público, a Carabineros? Y ojo, también preguntarte, porque hay que decirlo también, la primera línea en ningún momento dudó en lanzar una molotov, impactar. Vimos muchas imágenes también que nos dolieron, Carabineros envueltos en llamas, qué sé yo, etcétera. Entonces cuéntame un poquito, si yo te digo orden público, durante lo que fue el estallido social, ¿qué reflexiones te vienen a la mente? Sí, importantes reflexiones que abres, César, porque yo creo que ha sido uno de los temas principales, el rol que ha tenido Carabineros, el rol que ha jugado la fuerza pública y el Estado en este contexto de movilización. Y yo quisiera partir con lo que nos tocó ver aquí en la comuna, con principalmente las comunidades educativas, las y los estudiantes, que sufrieron, desde mi perspectiva, una persecución permanente y una agresión por parte de distintos organismos del Estado. El municipio, el gobierno central a través del Ministerio de Educación y también Carabineros y la Fuerza Pública. O sea, aquí empieza primero el rompepaga y empiezan a perseguir a los dirigentes y las dirigentes estudiantiles. Después, aula segura, que era también simplemente expulsiones rápidas de estudiantes y una respuesta policial permanente. Yo fui al Instituto Nacional no solo sitiado, porque sitiados estaban prácticamente todos los establecimientos educacionales de la comuna, los liceos, el Liceo 1, desde el primer día de clase, el Liceo de Aplicación, pero en el Nacional incluso ocupado por fuerzas especiales en los techos. Entonces imagínate, venimos de ese rol de la fuerza pública, donde creo que hay un error desde la política, desde el municipio, desde el Ministerio de Educación, y también una situación gravísima e inaceptable de violación a los derechos humanos por parte del Estado y particularmente por la fuerza de Carabineros, pero amparada también y generada por un contexto político, que yo quiero enfatizar en eso porque creo que eso se dio y que eso generó también mucha rabia en la población. Cuando veíamos que golpeaban a los estudiantes, que en el metro, a propósito del salto de los torniquetes, que era, bueno, ahí se ven las imágenes,
que era una demanda legítima de las y los estudiantes, que decían no puede ser este alza del costo de la vida. Y claro, salía la ministra y decía, no, pero es que ¿por qué ellos se movilizan si a ellos no les subió? Entonces, una desconexión también del gobierno con la población muy grande, y que yo creo que fue alentando también una rabia y un malestar que salió con mucha fuerza en el proceso de la revuelta. Y bueno, en eso entonces el rol de la fuerza pública yo creo que se ve absolutamente cuestionado, y hoy día debieran responder con justicia a propósito de lo que han hecho con Gustavo Gatica, como mencionabas tú, Fabiola Campillay, una trabajadora que sale en la madrugada en San Bernardo para ir a trabajar y le cojo. Hace 2 semanas acompañé a la madre de Romario Veloz, un joven que fue asesinado por una bala militar. Entonces, y esa mujer fue con una rabia, pero con una angustia. Sí. Acuérdate que también está Absolutamente. pendiente la Mimo también, que aparece colgada en circunstancias muy confusas, en la reja de un parque, una manera brutal de morir. Entonces, Así es. Entonces, ¿cómo se ejerce el orden público en el siglo XXI? De hecho, tuvimos hace unas semanas atrás invitado al coronel Pedro Valdivia, carabinero. Yo a él le pregunté lo mismo. ¿Cómo se ejerce el orden público en el siglo XXI? Porque igual hay ciertos derechos que ya están consagrados, ciertos derechos humanos que ya hay un consenso. ¿Cómo ejerces el orden público? ¿Cómo primero aplicas? partiendo, claro, es que tienes que partir ahí de cuál es tu objetivo, y lamentablemente lo que hemos visto por parte de Carabineros ha sido un objetivo de impedir la movilización, de impedir la protesta. Lo que hizo el intendente, llenar el copamiento, una obsesión de que la gente no llegara a la Plaza de la Dignidad. Ese no es el objetivo de Carabineros, es resguardar la manifestación pacífica, poder apoyar en aquello, y ahí ejercer un rol para el orden público, para el derecho a la manifestación, que es también un derecho fundamental. Pero lo que han hecho es una persecución, desde el gobierno, desde los carabineros, incluso desde los militares. Yo soy de una generación, César, que no pensaba que íbamos a vivir en una sociedad militarizada, con toques de queda, con disparos, desde mi departamento viendo disparos, metidos todos los vecinos y vecinas desde la manifestación. Entonces son situaciones que no esperábamos vivir, pero que dan cuenta entonces de que hay una necesidad de una reformulación de todo esto. O sea, Carabineros no puede continuar de esta manera. ¿Necesitamos una policía? Sí, necesitamos una policía. De hecho, en la comuna llevamos 4 años diciendo que en vez de que estén sitiando a las y los estudiantes en sus establecimientos educacionales todo el día a los carabineros, que ojalá pudieran estar haciendo rondas en las calles, pudiendo ayudar en la situación de inseguridad, de delincuencia, pudiendo combatir el narcotráfico y con inteligencia y junto a la PDI, etcétera. O sea, cómo logran enfocarse en aquellos elementos que hoy día generan una situación tremendamente dañina para la población, pero no en preocuparse de ir a impedir que jóvenes se manifiesten, ir a pegarles porque... ¿Hay algún modelo, Iracy, perdona, de policía que te guste, que hayas visto en otra parte del mundo, que te gustaría quizá o como una inspiración para un Carabineros 2.0? Mira, yo creo que tenemos que construirlo desde nuestra propia historia y manera, que hoy día tiene que ver con el proceso que viene de la nueva Constitución, donde yo creo que lo principal es que la nueva policía tiene que basarse en un respeto irrestricto a los derechos humanos, y tiene que tener también una formación de género, porque aquí especialmente ha habido una agresión contra las mujeres. Las tesis no por nada muestran en su performance que recorrió todo el mundo las sentadillas que hacían las mujeres, las niñas en las comisarías. Entonces, esto es un elemento que tiene que cambiar en su formación general y poder entenderse de una nueva manera. Y eso requiere también de un control ciudadano y un control cívico de los espacios de Carabineros real, y que ese poder respete el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta. Porque aquí este mensaje no viene de cualquier lado, sino que también aquí ha habido un gobierno que decidió al primer día de grandes movilizaciones en este país y de tener una situación crítica, decir pasémosle el mando a los generales.
Entonces, esto es una locura, pienso yo. En un día, del 18 de octubre al día siguiente, trato de llegar a mi casa en Bellas Artes y nos topamos con militares de frente. Y uno dice, chuta, ¿en qué situación está esto? Fueron a buscar a una dirigente estudiantil secundaria a un departamento en nuestra comuna, en la noche, en el toque de queda, y se la llevan a una comisaría detenida. Y un montón de situaciones que se han vivido generalizadamente desde el 18 de octubre, que nos dan cuenta, insisto, y bueno, hay situaciones anteriores que también hablan de esto y por tanto no es una situación particular. Aquí hay que tener una nueva policía, tener un cambio radical y también tener una nueva constitución que garantice los derechos fundamentales y la vida por sobre cualquier otro elemento. Ahora bien, yo debo decirte, bueno, yo tengo 47 años, yo sé que no se me notan, pero tengo 47. No se notan. Mira, yo viví la época de Pinochet y me acuerdo que, a ver, esos toques de queda eran realmente no podías asomar la nariz porque te llegaba una bala. Era así. Realmente, en un toque de queda en dictadura, a veces, bueno, no sé si te acuerdas, pero cuando fue Jarpa ministro del Interior, en una noche morían 20, 30 personas durante un toque de queda en una jornada de protesta. 20 o 30 personas muertas a bala. Entonces, igual debo decirte que mi impresión fue que dentro de todo, para que estamos con cosas, los primeros días, no sé si recuerdas la imagen de muchos políticos, mucha gente increpando a militares y los militares manteniendo la cara de póker, ¿ok? Entonces eso también hay que decir, creo que noté un cambio ahí. Eso era imposible, o sea, tú en dictadura jamás le podrías haber hablado a un militar hacia la cara, diciéndole, váyanse a los cuarteles, no los queremos aquí, asesinos, etcétera. Debo decirte que tener un arma en las manos y tener a una persona a 20 centímetros, igual es bastante complejo y creo que dentro de todo demuestra que hay un cambio. Creo que dentro de todo los años de democracia que hemos tenido no han pasado en vano. ¿Ah? Por lo menos así lo siento, por lo menos así lo percibo, en comparación a lo que fue la dictadura. Ya, pero es que se supone que hablamos del nunca más, que teníamos una supuesta democracia, que podíamos movilizarnos, se suponían muchas cosas. Y eso que hemos mostrado que no era así. O sea que al primer minuto de fragilidad, el poder actúa autoritariamente y es capaz de restringir tus libertades individuales así, de un segundo al otro. Y ojo, que a muchas personas, y nosotros lo vimos en el barrio, nos tocó mucho, a muchas personas en el toque de queda llegaban y las llevaban detenidas. ¿Y después qué pasaba con esas personas? Han muerto personas. Incluso han aparecido cuerpos calcinados. ¿Qué pasó con eso? Detienen a una persona vía tortura. Entonces, ojo, aquí yo creo que no, claro, uno puede hacer una comparación de situaciones y probablemente, y tú me dices desde tu experiencia, claro, viviste la dictadura, 17 años de dictadura, sin duda muchas más personas desaparecidas hasta el día de hoy, pero yo creo que lo más grave de esto es que esas situaciones tan críticas se pueden ver rápidamente en un estado que supuestamente es democrático, que tuvo una elección y que por tanto, a propósito de eso, parece que pueden hacer lo que quieren y que nuestras vidas quedan desnudas frente a eso. Y ya, eso a mí me parece que es lo... Antes de que empecemos a hablar cosas más lindas, más agradables, te voy a poner el último aprieto. Ya. ¿Qué es Sebastián Piñera? ¿Es efectivamente, como se dice en la calle, un dictador o es el presidente de la República actualmente? El presidente, pero es un presidente que, desde mi perspectiva, ya perdió legitimidad, en términos de que usó su poder para violar los derechos humanos, y eso no es cumplir con el mandato que le había dado el pueblo. Y por tanto creo que hay una deslegitimidad, y yo creo que él debió haber salido, debió haber dejado de ser presidente, haber renunciado, o bien que se hubiera aprobado una acusación constitucional en su contra, porque creo que aquí no hay ninguna condición para que este presidente siga gobernando el país cuando ya ha atentado contra su propio pueblo, cuando le declaró la guerra, cuando ha pensado y ha actuado todo este tiempo como si su pueblo, su supuesto pueblo, nuestro pueblo, fuera un enemigo interno. Esa es la lógica de quienes al final han secuestrado a este país
para mantener un modelo económico, para mantener un modelo político, pero que eso es a costa de el bienestar de todas las personas, a costa de la vida, a costa de la libertad, a costa de un montón de elementos que se habían construido. Eso te podría decir, César. Creo que no hay condiciones para que él siga siendo el presidente de este país, y espero, por tanto, que lo antes posible podamos democráticamente elegir un presidente o presidenta, que pudiéramos haber hecho un referéndum revocatorio, que pudiéramos en el plebiscito haber votado si queríamos o no continuar con este presidente, porque creo que esto no puede ser que una vez cada 4 años uno emite un voto y está atado a cualquier cosa, porque creo que tenemos derecho, y eso es lo que hemos salido a exigir, y por eso también, César, es distinto el actuar hoy día que en la dictadura, porque hoy día, a pesar de todo esto, ha quedado demostrado que no hay miedo, porque el toque de queda no lo respetamos, porque no estamos dispuestos nomás, porque no hemos vivido todo esto para llegar a tener que escondernos con militares en las calles, y eso también creo que es lo más importante que nos diferencia en este momento histórico, que la gente ya dijo basta, ya se echó para adelante, ya dijo con todo, si no para qué, y ya estamos en esta. Yo creo que eso es bien potente. Ahora bien, yo creo que dentro de todo, creo que igual el presidente llega al final del gobierno. Así, por último, con un dedito arriba antes de ahogarse, pero creo que llega al final. ¿Te daría mucha lata ver una nueva constitución firmada por Sebastián Piñera o no? Muchísima, porque creo que todo esto ha sido a costa de él. O sea, todo esto ha sido a pesar de él, a pesar de su gobierno, a pesar de sus decisiones, a pesar de sus ministros, a pesar de su general de carabineros. O sea, esto ha sido a puro pulso. Entonces, claro, no tiene nada que ver con Piñera lo que estamos haciendo. Estamos tratando de empoderarnos para que ellos dejen de acumular riqueza a costa de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Entonces, sí, pues obvio que no me gusta para nada esa idea. Y tampoco me gusta que hayamos enfrentado... No, quería decir tampoco me gusta... el proceso en el fondo de ella, que si se respetan los tiempos, tendría la firma de Sebastián Piñera la nueva constitución, probablemente. Yo lo encuentro lamentable, si me preguntas eso, es lamentable. Ahora, bueno, nosotros y nosotras tenemos que ir a todos los procesos. Creo que es lamentable que no se hayan aprobado aspectos que eran relevantes para poder haber salido antes de ese gobierno en el que estamos, que no hubiéramos enfrentado la pandemia con Piñera, con Mañalich, que han tenido un trato que ha sido absolutamente discriminatorio y que ha buscado privilegiar el negocio, el poder económico por sobre la vida de las personas. Yo tengo una querella contra el presidente Piñera a propósito de su manejo de la pandemia por las muertes en la comuna de Santiago, porque creo que es grave, y obvio que me hubiera gustado que confiáramos en la fuerza que tuvo la movilización para poder haber hecho una elección democrática. Si esa es la manera, más democracia, tengamos más democracia. Y ese es el llamado en el que estamos, y bueno, si esto terminará o no con Piñera firmando y los plazos que se cumplan, etcétera, puede ser lamentable, pero lo más importante es que nos demos la tarea de una nueva constitución democrática, que nos empoderemos, que los saquemos del poder y que podamos construir un proceso para nuestra dignidad, para nuestro buen vivir, que yo creo que es lo que ha estado todo este tiempo en el centro de la discusión. Mira, vamos a volver sobre el tema de la pandemia después, ¿eh? También hay hartos aspectos ahí que tocar. Pero te quería antes preguntar, porque ya, la persona que está mejor aspectada de la oposición en este momento para una elección presidencial, todos sabemos que es Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta. Te quería hacer 2 preguntas. 1, ¿Daniel Jadwe cuenta con el apoyo del PC si es que decide ser candidato? Primera pregunta. No, mejor contéstame esa primera, porque la segunda sí que es complicada. La que viene sí que es complicada. Sí, yo creo que sin duda cuenta con el apoyo del partido. Yo creo que somos un partido que observa además la situación, y es tremendamente valioso tener un candidato presidencial que ha salido instalado por la propia gente, que se ha posicionado no porque lo haya definido algún espacio, sino que
ha surgido naturalmente por un trabajo importante que se ha hecho en la comuna de Recoleta, que ha cambiado la forma en cómo hemos entendido los municipios, bueno, que ha jugado un rol clave ahí. Así que Nada que yo decir. creo que yo creo que cuenta sin duda con todo el apoyo, el respaldo. Habrá que ver ahí momentos, definiciones, todo lo que viene, pues. Pero yo creo que desde mi perspectiva es sin duda la persona con mayores condiciones para ir a esa disputa y para poder ojalá construir un nuevo gobierno en este contexto histórico en el que estamos. Sí. A tu casi parece que tu micrófono está rozando con algo, porque se escucha como un... ¿Ah? ¿Sabéis que parece que es con los aros? Me los voy a sacar. Y yo no me habíais dicho nada. Mis lindos, mira, me vaya a hacer sacar Voy, San Francisco. mis trapelacuchas. Así veo, muy bien. Sí. Ahí sí, pues. Ya. Ya, sí, sí, esta preguntita esta sí que es difícil. Uy, chuta. Acuérdate, elecciones 1970, se presenta Salvador Allende a la presidencia declarándose marxista. Primer presidente elegido democráticamente declarándose marxista. Y ahora, si Daniel Jadwe ganara la elección, sería el primer presidente comunista, militante del Partido Comunista, elegido a nivel mundial. ¿O no? No, no a nivel mundial, pero sí sería un hecho muy importante y muy significativo, y en Chile particularmente. ¿Ah? No, pero dame otro ejemplo. ¿En qué otro país del mundo ha pasado eso, que un presidente militante del Partido Comunista sea elegido en elecciones democráticas? En Cuba, por ejemplo, y en distintos espacios, bueno, el mismo proceso. No, pues en Cuba fue un proceso revolucionario, pues. Fue un proceso Sí, un revolucionario. proceso revolucionario y con elecciones permanentes. No. Permanentes. Estamos hablando de que... Tú dices como de cómo llega el proceso. Ya, como de la elección misma. Claro, una elección de democracia liberal. La típica democracia liberal. Bueno, yo creo que es del Partido Comunista y que puede eventualmente ser elegido por votación popular. Eso va a ser inédito a nivel mundial. Sí, yo creo que va a ser, bueno, vamos a ver si llegamos hasta ese momento, pero sería un hecho histórico muy relevante y que, bueno, yo creo que sería muy importante que de este momento de movilización social pudiera alguien con estas ideas desde una mirada comunista, marxista, poder jugar un rol. Ahora también la propuesta que vayamos a construir en conjunto no va a ser necesariamente un proyecto de gobierno marxista, pero sí me parece muy importante que estas ideas que tanto se han demonizado en este país, sobre todo desde la dictadura, puedan hoy día mostrarse abiertamente y que nos digan, sí, esto hacemos y los comunistas, no nos comemos las guaguas, no un montón de mitos que se han inventado, discutimos, somos personas, en fin. ¿Cómo? Clinton, acuérdate, el Pizzagate, ahora es Hillary Clinton la que sube la guagua. Claro. Ya, pues, ¿viste? Entonces vamos desmitificando las cosas. Yo creo que eso es positivo, creo que nos hace bien y bueno, las ideas comunistas yo la verdad las veo muy presentes en el pueblo, ideas populares, ideas de transformación social, de empoderamiento de las y los trabajadores, de las y los estudiantes también, y también en nuestro propio contexto, en este momento en que el movimiento feminista ha estado con mucha fuerza y por tanto que tenemos que generar un reconocimiento del trabajo doméstico, del trabajo de crianza, en que podemos cambiar relaciones también, en que los desafíos del cambio climático también son claves, están como primera necesidad. Entonces, bueno, en este momento histórico, con estas construcciones, creo que podemos presentar una candidatura al país que puede ser una candidatura con harta fuerza y que busca ser parte de este momento de transformación, aportar a que este momento lo llevemos a conquistar todo lo que podamos en la lucha que hemos dado y que, como decías tú mismo, ha tenido costos, porque ha sido difícil, pero que ha sido una lucha muy fuerte y que esperemos derive en cambiar también este gobierno,
nacional, este gobierno comunal, en poder tener una constitución democrática, garante de derechos y en ir dejando fuera este modelo neoliberal que creo que nos ha hecho mucho daño. Ahora bien, ir así, ya. Ahora, hoy, perdona, es que las entrevistas tienen que ser difíciles para que sean divertidas. A ver, seguramente Daniel, o sea, yo conozco a Daniel, pero no, una vez le di un consejo y una vez me hizo caso. Pero yo debería darle un consejo sobre esto. Entonces te voy a preguntar a ti sobre la opinión. A ver. A ver, Elwin en 1990 tuvo que congelar su militancia para efectivamente representar a un abanico de partidos. Si el día de mañana el PS, el PPD, la DC, viendo que Daniel es la mejor carta, le dijeran, compadre, te vamos a apoyar, pero tú entiendes que no podemos votar por un comunista. Te pedimos que congeles tu militancia y votamos por ti. ¿Qué crees que pasaría? ¡Ay, qué difícil la pregunta! No, yo creo que no. Yo creo que eso no pasaría. Y tampoco creo que Daniel Jau estuviera muy dispuesto, porque además eso es como una formalidad. O sea, yo creo que nadie piensa que Daniel Jau va a cambiar sus pensamientos y sus convicciones de un día para otro. Entonces, eso como de que alguien le pudiera pedir que dejara la militancia, yo creo que... Si la política está hecha finalmente de gestos. Bueno, a mí ese gesto no sé, yo creo que no ocurriría ese gesto, pero también vaya a saber uno, pues César, tendría que preguntarle a él. No, me va a retar si le pregunto. Eso sí, una vez me hizo caso cuando le di un consejo, una vez no. Ya. Pero no. Oye, y ya vámonos mejor a la nueva constitución. A ver, obviamente que una nueva constitución básicamente es un marco por el que todos decidimos ponernos de acuerdo, y lo histórico efectivamente es que en este caso es la primera vez que una constitución en Chile surge o podría surgir desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Te parece que cuál debería ser la conformación de la Asamblea Constituyente? Debería haber, porque ojo, yo entiendo en lo personal que la votación también puede tener la siguiente lectura, y es que no, la política tal cual como hoy día está desempeñándose no nos gusta. La política tal cual como está hoy día en el Congreso, tú sabes los bajísimos grados de aprobación que en todas las encuestas siempre tiene la figura de la presidencia, la figura del Congreso, la figura de los partidos políticos. ¿Cómo debería ser la conformación de esta Asamblea Constituyente? ¿Debería haber por rostros, no sé, debería haber quizás rostros añejos, qué sé yo? ¿Cómo debería conformarse? ¿Cómo debería elegirse? ¿Y quiénes deberían ser elegidos en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo soñáis tu Asamblea Constituyente? Sí, pucha, la sueño un poco más grande que la que va a venir, así que no sé si van a caber todos y todas quienes me gustaría que estuvieran en esa constitución, en esa constituyente, porque creo que lo que tiene que estar representado ahí es el pueblo. Y volviendo a tu primera pregunta, pues, ¿quién ha ganado aquí? ¿Quién es el dueño de este proceso? El pueblo, y el pueblo en su diversidad, y el pueblo organizado y movilizado. Entonces a mí me parece relevante que pudieran estar representados y representadas dirigentes y dirigentes sociales, quienes vienen del movimiento feminista, del movimiento medioambiental, del movimiento de los trabajadores y trabajadoras. Creo que hay una oportunidad de que ese espacio pueda verse representado o que nos pueda aportar en el proceso que viene, jugando el rol como constituyentes. Ahora, no solo pensar el proceso constituyente como ese espacio, creo que tenemos que verlo también como un espacio movilizado en general. Y lo vimos hace no mucho con el 10%. O sea, si nos movilizamos y si estamos de acuerdo, podemos efectivamente lograr influir en la institucionalidad. Porque aquí este proceso tiene varios peligros y varios que yo lamento también de cómo se gestó este acuerdo en el cual, por ejemplo, un tercio puede vetar cualquier elemento en la nueva Constitución. Uh-huh. Eso es muy delicado porque difícilmente quienes se han opuesto a los cambios todo este tiempo no van a obtener el tercio. Ahora tenemos que luchar porque eso ocurra y que todas las y los constituyentes sean constituyentes por el cambio, por la dignidad, por el buen vivir y por tanto que se comprometan con un montón de elementos.
Y eso es clave con lo que me decías de a quienes vemos ahí, tenemos que ver, además de rostros, además de diversidades en quienes están en ese espacio. Esas diversidades tienen que estar con un programa y con un proyecto, y tenemos que poder controlar eso. O sea, definamos, ¿estás por Estado subsidiario o Estado garante de derechos? A o B. Ya, pues, y todos tenemos que ponernos de acuerdo y no votar por nadie que esté por el Estado subsidiario, porque si no, la verdad es que podemos tener una constitución que no va a tomar definición en elementos que son clave, que yo esperaría que sí tomemos definición, como por ejemplo eso. Yo creo que es clave cuál es la mirada de Estado, porque lo que queremos es dejar atrás este modelo neoliberal, y eso implica necesariamente cambiar ciertos elementos en la Constitución. O sea, bueno, hacerla entera de nuevo, apegada obviamente a los derechos internacionales, a los tratados internacionales, pero poder construirla con esos elementos absolutamente distintos a los que tenemos ahora. Si no hemos hecho todo este proceso para mantener las cosas como están. Entonces, eso yo creo que es clave. Entonces, esa diversidad creo que sí, personas del mundo social, personas de distintos ámbitos, mujeres, qué importante que va a ser paritaria, las disidencias sexuales que puedan estar representadas, que luchemos por el derecho a la identidad de género. ¿Van a estar esos elementos o no en una nueva constitución? Tenemos que poder pelearlo, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con toda la fuerza que tenemos, que insisto, César, que se exprese no solo en el órgano constituyente, que claro, van a ser 155 personas, se eligen igual como se ha elegido la Cámara de Diputadas y Diputados, quizás podríamos haber tenido una asamblea constituyente de 300 personas, bueno, hay elementos que ya se han ido configurando de una manera, pero que nos abren, a propósito de la movilización, una oportunidad histórica de cambio, y creo que hay que ir a aprovecharla con todo. Y de la actual Constitución, ¿cuál es el artículo que más te violenta cuando lo leí? ¿Qué más te indigna de la actual Constitución? Mira, yo creo que no es que me indigne en sí, sino que me indigna la prioridad por sobre otros elementos, es de cómo está entendida el derecho a la propiedad. Porque se ha malentendido a propósito de una constitución que lo asegura por sobre cualquier otro elemento. Y eso ha terminado siendo un modelo de mercantilización de todo sujeto al pago, de todo sujeto a tu capacidad de pago, y no de una posibilidad de garantizar, por ejemplo, la educación antes que la propiedad privada sobre la educación. Ahora bien, tendrían que estar también, no sé, ¿te imagináis, por ejemplo, a los tipos de la CPC y de la SOFOFA también en la constituyente, no? Son una voz finalmente, pues. Son una voz, ahora son las voces que queremos que tengan menos peso del que tienen. Ellos ya tienen todos los medios de comunicación, tienen el poder económico. Bueno, no me cabe duda que van a estar en la nueva constitución, y si no, probablemente muchos y muchas, como han hecho ahora, van a escribir algunos artículos que otros van a llevar a esa nueva constitución, y quizás van a recibir sueldo todos los meses adicional, no lo sabemos, esperemos que no, pero así es lo que han hecho. Eso ha sucedido hasta ahora en algunos espacios del poder económico de nuestro país. No digo necesariamente en sus espacios de representación, pero sí que ha ocurrido esa relación de quienes tienen un poder económico, que han buscado influir y tener gente directamente en la política. Yo creo que todas y todos tendrán que tirar sus cartas, buscar su apoyo. Hay 3 comunas donde probablemente van a ser electos y electas personas que van a ir a defender estos intereses económicos. Bueno, vamos a tener que discutir. Yo creo y espero que sean minoría, y por tanto que la mayoría podamos asegurar condiciones dignas para todos y todas. Ahora bien, yo creo que un tema importante que debe estar incluido sí o sí en la nueva constitución, porque es distinto decir, yo creo que el tema de la constitución actual es la letra chica. No es lo mismo decir que una constitución te garantiza la libertad de trabajo que decir que una constitución te garantiza el derecho al trabajo. Exacto. No es lo mismo decir que te garantiza acceso a la salud. Claro, que una libertad de salud. O la libertad de la educación. Sí, pues. Sí. No es lo mismo. O no mencionar siquiera ni el acceso ni nada a la vivienda. También. Eso sí que indigna, que ni siquiera está escrita.
O, por ejemplo, que se te garantiza supuestamente vivir en un ambiente libre de contaminación, pero no impulsa un desarrollo constante. O sea, la Constitución no debería decir que en el fondo, me lo imagino, así me lo imagino yo, quería decir que el Estado debe ser preocupación del Estado la mantención o el reemplazo paulatino de combustibles fósiles, etcétera, avanzar hacia un modelo de sustentabilidad medioambiental. Yo creo que es Claro, muy distinto que diga eso a que diga, no, el Estado garantiza vivir en un ambiente limpio de contaminación, porque eso no se ha respetado en la actual Constitución. claro, Es es que como ahí también hay un punto importante. limpio, algo así. Claro, porque una cosa es además lo que vamos a lograr escribir en la Constitución y por tanto que vamos a aspirar a aquello, pero también cómo hacemos que efectivamente se hagan acciones para cumplir esos objetivos. Porque sí, pues suena bonito decir que tenemos derecho a un ambiente libre de contaminación, pero bueno, ni siquiera firmamos el acuerdo de Escazú, hicimos el ridículo internacional el año pasado en términos medioambientales. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Estamos enfrentados al cambio climático y la verdad es que en nuestro país, particularmente en este gobierno, después de que antes se había avanzado bastante, al menos en materia energética, durante todo este gobierno no ha sucedido nada. Hemos fingido que eso no existe. Entonces, claro, no estamos haciendo tampoco cumplimiento de ese elemento en la Constitución. Ahí hay que lograr ambas cosas, mecanismos de control de lo que vayamos a definir. Sí, pues, efectivamente. Ahora bien, me acuerdo cuando uno era chico, le enseñaban en educación cívica que habían dos tipos de constituciones, las rígidas y la flexible. Las rígidas era muy difícil de cambiar las leyes, etcétera, y las flexibles efectivamente eran más sujetas a que efectivamente con ciertos quórum del Congreso podía cambiar algunos artículos. ¿Cómo debería ser la nueva constitución? ¿Rígida o flexible? Yo creo que es flexible en términos de tener la posibilidad democrática de definir cómo queremos vivir. Ahora, sí creo, y que es una discusión distinta, que nuestra constitución no tiene que ser una constitución mínima. Creo que sí tiene que garantizar derechos. Creo que sí tiene que entrar en elementos que son fundamentales. Yo creo que la vivienda sí tiene que estar en la Constitución y la identidad de género también, porque son derechos fundamentales. Ahora, esa Constitución, creo yo, no tiene que estar como está la de ahora, prácticamente escrita en piedra. O sea, incambiable. Incambiable, amarrada, pero con todas las formas posibles. No, eso yo creo que no es bueno, no es sano. Creo que sí tiene que poder ir discutiéndose, se pueden hacer cuando sea necesario. Si también la Constitución actual, todo lo que hemos hablado de mala, pero además está hecha hace mucho tiempo. Además está desactualizada, si las cosas cambian, Chile ha cambiado. Entonces creo que tenemos que abrirnos a pensar que esto no es que vamos a escribir algo y nunca más nadie va a mirar nada, no. Abrámonos más a la democracia, incluso que la Constitución contemple esos elementos. Y con las autoridades lo mismo, plebiscitos revocatorios, que podamos sacar a las autoridades cuando sea necesario, que siempre la democracia esté más presente, que podamos votar directamente elementos, no solo representantes cada 4 años, sino que consulta, plebiscitos a la ciudadanía para definir qué queremos, en qué queremos gastar la plata, cuáles son los elementos más prioritarios, en qué cosas creemos. Creo que tenemos que desprendernos de esto así como tan rígido y escrito en piedra y que nunca más se puede discutir. No, al contrario, creo que tenemos que abrirnos mucho más a eso. Ahora bien, yo lo que veo es que el sistema de partidos políticos no está a la altura del desafío. Y te lo digo porque creo que estamos en un momento decisivo donde efectivamente vemos que desde la UDI al Partido Comunista los veo, a ver, para qué estamos con cosas, en el fondo el mundo ha cambiado tanto que ya no veía en el fondo, no sé, pues no fueron precisamente banderas de partidos políticos las que se vieron en las movilizaciones. La que más se vio fue la bandera mapuche. Entonces, pregunto, ¿estarán los partidos políticos a la altura de este desafío? Porque se vienen muchos desafíos el próximo año. Hay un montón de elecciones, aparte de lo que es la redacción de la nueva Constitución. Y yo, francamente, creo que, claro, como tú bien dijiste, este es algo que le pertenece al pueblo. Sería
errado pensar que esto le pertenece a los partidos políticos. Este triunfo le pertenece al pueblo como tal, sin ningún apellido. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Está a la altura el sistema político de los desafíos que se vienen? No, yo creo que no está para nada a la altura el sistema político. Y creo que los partidos no representan hoy día a la mayoría de la población. No representan directamente a la movilización popular. No son las banderas que más se encuentran, como dices tú, absolutamente la bandera mapuche, qué importante como se ha resignificado el orgullo de los pueblos originarios y especialmente el pueblo mapuche en este contexto y del reconocimiento de la gente con su bandera. Y también la bandera chilena, creo que también estuvo muy presente en las movilizaciones y me gusta cómo nos vamos reapropiando, resignificando esa bandera con la que tenemos tanta historia. Entonces, creo que son esos los espacios. Ahora, creo que también tenemos que vernos a nosotros y nosotras como actores y actoras políticas. Y por tanto también hacernos parte de este análisis y de cómo vamos a solucionar y representarnos de aquí en adelante. Porque claro, yo comparto la crítica en muchos ámbitos a los partidos, a la mayoría de los partidos. Yo soy de un partido, del Partido Comunista. Creo que hay críticas que no son atingentes a nuestro partido y otras que sí lo son. Y creo que al igual que los otros, no podemos arrogarnos una representación del pueblo, una representación de la movilización. Sí nos sentimos muy cercanos y eso es algo muy importante, creo yo. Sí nos sentimos muy afín, porque ideas que hemos planteado hartas veces han estado en las calles en estos años, y particularmente desde el 18 de octubre. Entonces, sí sentimos una cercanía natural, una simpatía, y más aún hemos sido parte también de este proceso como personas más en lo que estamos viviendo, con mucho orgullo en eso. Pero, insisto, sin una posibilidad de decir que somos representantes de la movilización popular. Y por tanto, creo que como sociedad y como pueblo que se mira más políticamente ahora, tenemos que también tomar postura. Bueno, disputar los partidos, cambiarlos, armar espacios de incidencia política, fortalecerlos de otras maneras, en fin, o sea, si no te gustan, armas otro, pero, o de otras maneras, pero creo que formas de organización de quienes tenemos ideas en común y queremos disputar el poder para poder construir una sociedad distinta son necesarios. ¿Cuáles son esas formas en el siglo XXI, en este contexto en Chile? Bueno, creo que estamos en ese debate y en esa reflexión. Habemos algunas que hemos encontrado en eso la posibilidad, las ganas de desarrollarnos con ciertas ideas y agruparnos. Y otros y otras se han agrupado de otras maneras. Bueno, ¿cómo logramos canalizar eso para la incidencia política? Porque creo que de eso no nos podemos perder. Creo que todas y todos militemos, no militemos en un partido, en un movimiento, a veces en el movimiento feminista más ampliamente, o en el movimiento, no sé, medioambiental o animalista, o etcétera. Claro, son distintas formas de militancia o de pertenecer a un espacio que lucha por una transformación. Pero esa posibilidad de transformación no podemos seguir delegándola. Creo que tenemos que apropiárnosla. Entonces, junto con hacer toda la crítica a los partidos que además han sido corruptos, partidos que hacen acuerdos desde mi perspectiva a espaldas de la ciudadanía, que se tratan de apropiar de un proceso que no les pertenece y que van a poner esa fuerza a negociarla con la UDI, que es el mismo partido que impuso a sangre y fuego esta constitución. Entonces, claro, yo tengo esa misma rabia, mi partido no fue parte de eso, pero yo tengo esa misma rabia con quienes se arrogan esa representación. Pero creo que la única alternativa es entonces empoderarnos, salir de esa crítica, hacerla a rajatabla, ningún problema. Creo que es el momento de poner todos esos elementos, pero para generar entonces un cambio y organizarse porque estamos en el momento para hacer los cambios. Eso, mira, yo cómo visualizo la democracia del siglo XXI. Creo que más se mueve por causas que por partidos. Creo que efectivamente, de repente, qué sé yo, ni Dios quiera, atropellan a un ciclista. Vas a tener convocados por redes sociales 500 ciclistas en la calle o 1000 ciclistas efectivamente bloqueando una arteria importante o haciéndose presente. Lo mismo con las causas. Hay causas animalistas, etcétera. Un montón de pequeñas causas. A ver, tenemos una sociedad muy distinta de hace 30 años
efectivamente ahora la gente tiene una serie de motivaciones por las cuales se reúne un día y se separa el día siguiente. Se reúnen, se juntan, pelean por esa causa, buscan presionar quizás al Estado o al Congreso y después simplemente la gente se disuelve, se va a su casa, no quiere seguir permaneciendo o militando dentro de un partido. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. En el fondo estamos avanzando hacia una democracia que más se preocupa o sea, de una democracia que se fija en causas específicas, más que preocuparse, porque antes tú veías al caballero de 80 años, no, tengo mi partido, mi carnet del Partido Radical, puedo entrar aquí. Eso ya no existe, O sea, incluso más, yo te podría decir... Existe. ¿Sí existe? Bueno, pero van Un poco por lo menos existe. Yo lo he visto. Sí. Y te digo cuál es mi temor, soy súper franco, porque ya si vemos cuáles son los partidos más antiguos que siguen activos en este país. Deben ser los liberales, con distintas vertientes, pero los liberales, los radicales, que también son bien antiguos, y el Partido Comunista. Po. Entonces, aquí estamos con cosas. El Partido Comunista tiene una fama de la orden de partido, que si alguien dice A, todos tienen que decir A. Y tú sabes que es así. Si cuando uno piensa en el Partido Comunista, tú pensáis en la orden, es sinónimo de la orden de partido. Entonces, ¿cómo se congenia eso con esta nueva democracia que en el fondo es muy de llevar la contraria? Po. Es la democracia del efecto, de la búsqueda del efecto, de la emoción, por sobre cualquier orden de partido. Sí, y para que mira. Se tiene fama de ser disciplinado, pues si no te pasan a control de cuadros. Sí, no, sí. Mira, es verdad que somos disciplinados, pero yo creo que eso no es la caricatura que se ha hecho y la caricatura que, incluso lo digo, creo que a veces la misma militancia se ha convencido de que debiera ser. Yo creo que aquí, si uno es comunista o es de izquierda o es crítica al sistema, lo que más hace y busca es justamente influir y convencer y plantear sus argumentos y sus elementos. Po. Yo no me hice comunista para quedarme callada, al contrario, si no estaría quizás haciendo otra cosa. Entonces creo que ahí también hay un tema particular en cómo ha sido en nuestro país, que la dictadura y la persecución que sufrió el Partido Comunista implicó también ordenarse de una manera muy, muy organizada, donde había mucho en juego, la vida de las personas y la posibilidad también de terminar con una dictadura. Entonces creo que también a veces hay resabios de esos elementos, pero que no es un espacio así como de no debate o algo así. Lo que sí es de mucho debate, de mucha reflexión, pero también de capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Y por qué? Porque yo creo que peleamos contra algo que es fuerte. Y eso sí también hay que tenerlo claro, porque yo comparto esta idea de militancias más amplias, de los movimientos, pero siempre con una voluntad de poder y de transformación. Y eso implica también organizarse de la mejor manera posible. Sin ir más lejos, con la Constitución que viene. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo lo más ampliamente posible en varios puntos, la verdad es que vamos a terminar perdiendo. Entonces, creo que sí hay que tener ojo, compartiendo tu planteamiento, sí tener ojo con esa desvaloración en términos de que no te quite capacidad de acción. Porque yo creo que aquí hay un modelo que se impuso en todos los ámbitos, que tiene el poder económico, mediático, que tiene toda la fuerza, el poder político, etc. Entonces, contra eso, y que además ha generado una cultura, o sea, se ha construido hegemónicamente el modelo neoliberal. No es solo una cuestión de que vamos a cambiar un escrito muy importante como es la nueva Constitución y listo. O sea, aquí tenemos una cultura neoliberal. Fuimos formados y formadas así. Entonces, contra este modelo que está impuesto en todos los ámbitos, creo que tenemos que dar la lucha también en todos esos frentes. Y eso implicará que algunos y algunas la den desde la cultura y desde el arte y las expresiones y la ruptura, que la demos en la movilización social, y también hay que darla en la disputa política. Si eso es solo de partidos, de articulaciones, de otra forma, yo creo que hay que abrirse. Yo creo que hay una crisis en eso y por tanto hay que abrirse a esas discusiones, pero siempre con esa capacidad de articulación, de unidad, que pueda actuar para cambiar algo que, insisto, está demasiado agarrado. Entonces, no es algo que podemos dar de una forma desorganizada.
Hoy está entretenida esta conversación. ¿Tenía un ratito más o no? ¿Tenía Sí, 10 minutos más? Sí, no hay problema. Es que está muy buena la conversa. yo también estoy entretenida. No, está buena la conversa. Porque mira, ojo, igual comparto tu diagnóstico también, pero hay algo bueno dentro de todo, que rescato, dentro de todo esto que es condenable, desde la génesis de la Constitución del 80, desde el golpe, todos saben perfectamente. Pero sí, hay un neoliberalismo que es alienante, y en eso estamos todos de acuerdo. Mm, Pero ojo, se creó una cultura del emprendimiento que no existía antes. Yo lo rescato. Fíjate mm. que hay una cultura, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Yo creo que tienes muchos amigos que dicen, oye, ¿por qué no armamos una empresa? Weón? Hagamos una empresa, no sé, de publicidad, hagamos una empresa, qué sé yo, armemos un restaurante, armemos un restobar, qué sé yo. Hay una cultura de emprendimiento que ya está, es parte de nuestro ADN. Entonces, ojo, hay un espacio también para esa cultura del emprendimiento. Yo creo que No sé claro si que sí. Es que yo creo que, o sea, imagínate, de todos los años que hemos vivido y todo lo que ha ocurrido, ¿cómo no va a haber varios elementos positivos, destacables, de que la misma gente crea por existir, por estar? Y en eso el emprendimiento a mí me parece que es un aporte. Ojalá pudiéramos hacer que quienes emprenden tengan más condiciones, puedan entregar y asegurar también condiciones laborales y puedan asimismo asegurarse una vivencia, porque también hay que tener ojo con algunos fomentos de emprendimiento que son como, ya, haz mermelada mientras cuidas a la guagua y mientras haces la leche y mientras barres. Y es como, no, pues busquemos en eso asegurar condiciones para el emprendimiento, porque yo creo que la iniciativa económica particular es tremendamente positiva, aportadora a la sociedad y que es necesaria. De hecho, lo que no hay mucho es esa libre, o sea, lo que no ha dicho este modelo que tiene es lo que no tiene, porque aquí no hay libre competencia, libertades para el emprendimiento, etcétera. En general lo que hay son oligopolios, concentraciones de algunas empresas, como lo vimos con las farmacias y las colusiones, y eso ocurre en muchos ámbitos, y una explotación particular de los recursos naturales, que también queda la mayor parte en manos muy particulares y no en una estamos mayor totalmente de distribución. acuerdo. Yo creo totalmente de acuerdo. Claro, Si el estallido social pasó, fue en parte también por esa violencia económica. Pero también hay mm, así. El tema de la claro. empresa hoy en día Pero es por una... eso yo creo que, no, yo creo que es súper bien la empresa, el desarrollo, insisto, dar mejores condiciones para aquello y no privilegiar lo que se ha hecho, que es el oligopolio, que es el monopolio, que no es esa competencia. Ojalá tengamos más competencia, más actividad en los barrios, más pequeño comercio que se forma, que tiene otras condiciones, que tiene iniciativa, creatividad mucho más rápida a veces que lo que ha sido más tradicional. Y en eso estamos en el momento de la inmediatez también, pues entonces esa creatividad creo que hay que dejarla surgir con la mayor fuerza y apoyarla, y que esas formas de trabajo puedan generar condiciones dignas para las personas. Ahora bien, ¿tú estás consciente que valga la redundancia, en el inconsciente colectivo la gente ha pegado muy fuerte el concepto de Chilezuela? Sí, O sea, no, no vote por la izquierda porque si no vamos a terminar como Venezuela. No vote por la izquierda porque vamos a transformarnos en Chilezuela. Y es un hecho, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Tengo que decir tu idea, hay un montón de gente, ha habido un éxodo de venezolanos terrible, y hay una crisis humanitaria en Venezuela, todos sabemos eso. Entonces, ¿qué le dice a esa gente que efectivamente habla de Chilezuela? Po? Que le dicen, no, no vote por la izquierda porque tenga cuidado y nos vamos a transformar en Chilezuela. Y bueno, ojo, lo digo porque es un concepto que te consta, que ha calado mucho. La sí, gente sabe de Chilezuela. sí, ¿Ah? absolutamente. Yo creo que al principio a algunos y algunas les daba risa y después uno va viendo cómo efectivamente se instalan conceptos e ideas. O sea, También lo decían en torno al apruebo y al rechazo, o sea que aprobar era tener una asamblea constituyente como la de Venezuela, entonces íbamos a ser Chilezuela. O sea, qué absurdo pensar que abrirte a un proceso democrático implica que vas a ser como un país en particular. O sea, qué
poca cultura democrática tenemos, que abrirnos a una nueva constitución es pensar que vamos a ser como un país en particular. Yo creo que no, creo que Chile está viviendo sus propios procesos. Comparto la preocupación por la situación de Venezuela y también la situación por Chile, que yo creo que hay que decirlo. O sea, aquí lo que hablábamos todo el programa, pues las condiciones en las que vivimos, un modelo neoliberal a ultranza implementado en nuestro país. Y bueno, démonos la posibilidad de construir nuestra manera, que no va a ser Venezuela, que no va a ser Cuba, que tampoco va a ser Estados Unidos, que no va a ser China, que no va a ser ningún otro país, porque tenemos nuestra historia, nuestros procesos, nuestras necesidades, y creo que en eso decirle a la gente que no caricaturice, que no absorba tampoco cuestiones como mecánicamente, porque yo creo que somos distintos pueblos que estamos buscando nuestros caminos, y en eso tenemos que no tener miedo a lo que vayamos a definir. Si lo que vayamos a definir lo vamos a definir democráticamente la mayoría de las personas, así que atrevámonos. Yo creo que esos intentos de miedo son como del Chile que estamos tratando de desprendernos, ese Chile más asustado, temeroso. No, estamos en otro momento, yo creo. Claro, o sea, obviamente que te lo digo porque de hecho viví muchos años en la Comunidad de Independencia, que tiene una gran población migrante, y claro, el tema de los venezolanos lo tienen claro. Ellos saben que en el fondo no les gusta no les gusta Maduro, no les va a gustar Maduro y no se lo van a comprar nunca a Maduro. Ahora bien, tengo que hacerte esta pregunta, pucha. Pero no, lo hemos pasado bien hasta el momento. Tengo que hacer esta pregunta. Oye, Y me no tenía que ir. Ah. Yo sabía. Que las entrevistas tienen que ser punzantes para que sean entretenidas. ¿Qué opináis de que estamos pelando aquí? ¿Qué opináis de que Guillermo Tellier le haya enviado condolencias a Corea del Norte cuando murió Kim Jong-il? Oye, las preguntas. Sí, es que me escuché muy loco. O sea, ¿cómo? O sea, tú sabes que Corea del Norte, ahí me tenéis que reconocer y decir que Corea del Norte es un desastre, es un soberano desastre. O sea, es una dinastía. ¿Cachai? Abuelo, papá, hijo, todos sabemos que en el fondo ellos beben champaña, importan caviar, etcétera, y el pueblo está muy mal. Y Guillermo Tellier le manda condolencias a Kim Jong-il, porque murió Kim Jong-il. ¿Qué opinas tú de eso? Tú eres más joven, por eso te pregunto a ti. O sea, Corea del Norte, Corea del Norte. Sí, mira, yo creo que no era pertinente. Te prometo que después te hago una suave. No, yo creo que no era pertinente, pero también creo que habría que conocer más de esos países, porque uno dice, sí, todos sabemos que pasa tal cosa, y en realidad, claro, es súper cerrado también, así que habría que conocer muchos más elementos, pero yo creo que no era pertinente aquel saludo. No, es que igual yo te hablo así, yo también he visto los mismos documentales que estoy visto, o sea, cuando uno dice ya, la prensa alemana es justa, uno piensa que sí, pues los alemanes son justos y son buena onda, y cuando tienen que decir algo malo de Chile lo van a decir. Y habrán dicho cosas terribles de Corea del Norte, porque tenéis que usar 16 modelos de peinado, tenéis que, si te salís de los 16 modelos de peinado, chuta, te mandan a un campo de reeducación, Corea del Norte. Oye, pero ojo, imagínate que a mí una vez en Consejo Municipal, un militante del Partido Republicano me encaró, me trató de encarar por los, no sé cuántos eran, como 200 perros hambrientos que se habían comido supuestamente al tío de Kim Jong-un. Y que es, o sea, por favor, un mínimo de responsabilidad. Imagínate, porque eso fue algo que salió en una revista de parodia, y que absolutamente estaba claro que era un chiste y una mentira, un mal chiste diría yo, pero que era una parodia. Entonces también hay gente acá que se arma unas imágenes y después lo transmite en un consejo municipal, el ex concejal Jorge Acosta. Entonces no, aquí hay que tener ojos, sí. Dijo que hay explicaciones de por qué se habían comido al tío de Kim. No sé por qué, ¿de qué estaba hablando? Que de repente como que metió y los 200 perros hambrientos. Y uno dice, chuta, no, po. No, sí, mira, si en el fondo, mira, si el tema es que me pareció de mal gusto porque en realidad yo creo que la gente ha sufrido harto en Corea del Norte, comparado con Corea del Sur, así
Es una simple comparación para el 88 para arriba y para abajo. Ya, pero te voy a sacar de ese tema, te voy a poner un tema más lindo, más suave. Me han contado que te gusta mucho el tema patrimonial en la comuna. Sí, hemos aprendido y luchado harto con las comunidades del patrimonio. La verdad es que sobre todo en estos últimos 4 años como concejala, me ha tocado acercarme mucho al tema, a las historias, a las identidades que hay, entender también el patrimonio como las comunidades, las personas, lo que hemos hecho, las posibilidades humanas de creación. Creo que son elementos que además en la comuna de Santiago destacan mucho, con su arquitectura, con sus barrios y con sus comunidades que son muy organizadas, muy diversas. Así que creo que ha sido un tema muy principal para poder acercarnos a entender cómo vivimos en el espacio en el que estamos y poder adueñarnos de ese territorio también, como personas organizadas de un espacio. Creo que eso es clave para poder entender nuestro espacio, cómo vamos a vivir en nuestro entorno, cómo construimos una vida de barrio, cómo peleamos también contra la inmobiliaria y la especulación que han deteriorado muchísimo los barrios con estas construcciones en alturas gigantes. Entonces, bueno, de poder pelear ahí el derecho a la ciudad, creo que está muy vinculado a las luchas también por nuestro patrimonio. Sí. ¿Tenía algún proyecto regalón o no? No, sí, patrimonial, el Hermanito de los Pobres, en el barrio Franklin. ¿Alguno que te gusta más que Mira, otro? el proyecto que me encanta es el de Hermanita de los Pobres. Oye, El proyecto ahí en Carmen con Mata, que es ujú. el ex asilo, que fue a propósito, sí, a propósito del PRVIPE, del Programa de Recuperación de Barrios. La Comuna de Santiago ganó en el periodo anterior 2 barrios prioritarios de intervención que han sido muy potentes porque es una inversión muy grande del Banco Interamericano de Desarrollo hacia los barrios. Y por tanto en eso se pudo comprar el ex asilo y se ha reformado y va a ser un proyecto de servicios para toda la zona sur de la comuna, y donde además hace como 2 o 3 semanas inauguramos la segunda botica comunitaria de nuestra comuna. Es un lugar maravilloso, de verdad, un área verde gigantesca, a mí me encanta y creo que eso bien abierto a la comunidad va a ser muy potente. ¿Qué es lo que no te gusta de Santiago? De la comuna de Santiago. ¿Qué le cambiaría ya a la comuna? No, no me refiero así como en el mundo de las ideas, sino que me refiero a como a un punto feo, que te gustaría que no fuera tan feo. Transformarlo en otra cosa, darle otro uso, no sé. Sí, mira, más que uno en específico, a los microbasurales y basurales propiamente tal, y también a los lugares abandonados, los cambiaría. O sea, los microbasurales, absolutamente embellecer esos espacios, cambiar la forma de uso del aseo de la comuna de Santiago, que es absolutamente alejada del reciclaje y también con una lógica súper explotadora a los trabajadores y trabajadoras, pero sin condiciones laborales dignas. Así que eso lo cambiaríamos, y en los espacios que no están utilizados poder hacer vivienda social y espacios de encuentro y de cultura. Yo creo que tenemos mucho espacio mal utilizado en la comuna, cuando muchas veces se dice, el centro está como todo ocupado, no hay un lugar. En realidad hay mucho espacio que además genera harto conflicto y que podría ser bien utilizado. Bueno, ¿irá si queréis ser alcaldesa o no? Sí, Vamos, por lo sí, menos me de gustaría frente. ser alcaldesa. Ya, súper. Por lo menos no me estáis diciendo, no, en realidad no, esto yo. Déjame como concejal. No, queréis ser alcaldesa. Está bien eso. Sí, me gustaría ser alcaldesa. Sí, sobre todo en este momento, yo creo que tenemos una oportunidad histórica a nivel nacional, pero también en la comuna. Así que me gustaría mucho encabezar ese proceso. Es un desafío tremendo. No te niego que me da un poco de nervio, pero me siento con capacidades, y no por mí sola, porque creo que una persona sola no va a poder hacer mucho. Pero si lo hacemos con la gente, con las organizaciones sociales, creo que se pueden conquistar grandes cambios en la comuna para que vivamos mejor, que es lo que más queremos. Yo creo que la comuna es hermosa, riquísima, diversa, pero también tenemos muchas cosas que mejorar para poder vivir en buenas condiciones. No, te pasaste, iba a decir. Y de verdad, bueno, decirte que, como te lo dije al comienzo, tuve muy buenas referencias de ti. De hecho, por eso estás acá en Astros en Sintonía, porque mucha gente de las más diversas tendencias políticas
que efectivamente eras una persona muy simpática, muy amable, muy afable. No sé qué opinas tú, Joe. Sí, por Joe, ¿qué dice supuesto. Joe? Sí, por supuesto. Solamente hartas preguntas, pero lamentablemente el tiempo nos apremia. Pero Puta. quisiera, de todos modos, leer algunos comentarios. De la participación de las personas hoy día estuvo destacable. Un saludo ahí a Mirza, Andrea Salvo, César. Esa es la gracia de hacer una constitución chilena, tomando cosas importantes como un Estado que asegure la base de los ciudadanos y protección de sus recursos y permitir la iniciativa privada, sin dejar de tener a las personas como foco principal. También ahí está Romina Cortés, dice, pero está lleno de todos morenos, Venezuela y haitianos, colombianos, peruanos, no son 30 pesos, son 30 años. Opiniones diversas. Carola Cifuentes, mientras más impuestos paguemos, estos políticos más se suben el sueldo. Ahí está diciendo cero anestesia. Dice, sería bonito yo ganar 9 millones al mes, sería muy feliz. Romina Cortés. Y Marco Vallejos ahí. Hola amigo César, hola Irazi, saludando también, hola Marco. Un montón de comentarios. Los concejales y concejalas no ganan ni cerca de eso en todo caso. Para que cuando están hablando de los políticos, claro, digamos, diputados, parlamentarios, congresistas. Ahí sí. Claro. Oye, pero igual, ¿cuánto gana un concejal de Santiago Irazi? Tú eres súper transparente. 780.000. Está en UF, así que se va ajustando. Ya, y además puedes contratar un secretario o un asesor, algo así. 2 personas en el caso de Santiago pueden trabajar y además se pone a disposición una oficina de concejalía que está ahí en la Plaza de Armas, donde nos pueden ir a encontrar también. En tiempos normales, porque ahora en pandemia es distinto, tenemos que conversarlo. Está bien. Oye, Irazi, te pasaste, realmente fuiste muy amable, fuiste muy franca, no hiciste ninguna pregunta, y eso realmente en política se agradece mucho. Así que... Muchas gracias, César, y a Joe por ahí atrás. Sí, no. Me sumo a las palabras de César. Importantísimo hoy en día que los políticos que nos representan, claro, o sea, que tengan eso de contestar, de responder. Efectivamente, sí. Es lo que la gente está pidiendo también. Callo, bien. Eso se agradece así. Oye, así sí, que y aprovechar, César, tengo que aprovechar de decir algo, po. Es que a propósito de tu pregunta, yo estoy encaminada a ese proceso. Vamos a ir a una primaria ciudadana de la Comuna de Santiago, que es el 6 de diciembre. Sí, po, así que ahí para que participen. Ya tengo número y todo, somos el número 2. ¿Cómo estás invitando, Irazi, para ir comentando la actualidad a medida que van sucediendo las cosas? Y ahí también nos vais contando cómo van las primarias y todo eso. ¿Te parece? Sí, pues, 6 de diciembre, falta poquito, así que es súper. Encima. Vamos. Ahí te vamos a preguntar por la internet, te voy a preguntar cómo te fue, y si amerita, hacemos otra entrevista entonces. Ya, pues. Nuevamente, gracias a Irazi Hasler, querido Joe, nos encontramos el próximo jueves, y bueno, esto es En órbita, Astro Sintonizando. Nos vemos el próximo jueves en vivo desde las 21 horas. Y este episodio, por si acaso, Irazi va a quedar en www. Sí, se le anduvo cortando a César ahí. Efectivamente, puede revivir este y todos los episodios en www.ceroanestesia.cl. Y, oye, perdimos a César, parece. Se quedó pegado. Quedó pegado. Yo me despido entonces de ustedes. Sí, ahí volvió. Buena. Gracias, Irazi. Gracias, César. A ustedes, un gusto. No, te pases. Chao. 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 Ben ik ben er was, waar ik aan zo